contigo a diario allá donde la actualidad nos lleva. Por eso nos son las 6:30 de la tarde. Ahora sí, volvemos al centro de salud, a la concentración de la plataforma en defensa de la sanidad pública. Sí, muy buenas de nuevo, novedades. Pues muy buenas de nuevo, María Ángeles. Pues las novedades que todavía, bueno, pues se están organizando, y eso sí, podemos ver, como lo estamos viendo aquí detrás de mi espalda y ahora lo están viendo en cámara, esta nueva pancarta que han hecho también desde la plataforma, bueno, donde están pidiendo obviamente todo lo que venimos recordando, esas mejoras para el centro de salud de Lebrija, como la contratación del personal sanitario y también administrativo. También pues obviamente piden pediatras dentro de ello, unas citas médicas de 3 días que ya nos estaban comentando algunos que incluso no se la dan hasta dentro de 20 días. Entonces, bueno, pues esa larga separación, ¿no?, de tiempo es lo que está claramente perjudicando a la población, y por eso, bueno, pues poco a poco están viniendo pues cada vez más. Así que, si te parece, vamos a empezar a hablar con algunos de los protagonistas, bueno, pues para que nos cuenten sus razones, sus motivos por lo que era tan importante el estar hoy aquí concentrados en el centro de salud. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Bueno, había que venir a esta cita, ¿no? Por supuesto, es un deber de todos los ciudadanos y creemos que debería de haber más, porque ya que hay tanta crítica y que la gente se queja, a la hora de colaborar y de cooperar no llegan tanto, y si no nos manifestamos no nos van a escuchar y no podremos solucionar el problema. Y esto no es una negociación, o es un derecho, y no se debe corresponder solamente a los partidos, eso es de todo. No es ninguna que la ganemos haya tenido el primer paso, sí. 1, 2. Debíamos estar Por favor, colaborando. mantenemos la distancia de seguridad. Todos los demás Sabéis, 2 partidos. metros. Gracias. Nada, a Lo ti. primero, vamos bueno, a pues ya cuidarnos vemos nosotros. esas reivindicaciones, ya estamos Mantengamos la distancia de seguridad, escuchando ¿vale? también a Tito Jiménez por el La altavoz, mascarilla bien como, puesta, bueno, bien pues, colocadita. esa distancia de seguridad también que está pidiendo, porque si miramos, ¿no?, pues claro, se han tenido también que colocar en la acera de enfrente, en esta, bueno, pues porque cada vez están llegando más y más personas, muchas caras también conocidas que tenemos de nuestra ciudad, población que se anima pues a venir aquí a este punto pues para reivindicar una sanidad pública, una sanidad digna. Y bueno, pues vamos a hablar, si te parece, seguimos hablando con protagonistas. Muy buenas. Hola. Bueno, Es la primera vez que vengo, ¿eh? es la primera vez que viene. Bueno, ¿y por qué has venido entonces? Porque me lo dieron mis compañeras, dice venirte, digo, ya me vengo. Hombre, porque al final la Sí, situación, ayudar, ¿no? ayudar, la situación la tenemos frita, y aquí más todavía, ¿eh? Claro. El hospital ya esto es demasiado, y en el hospital igual. Además, eso, lo que se está quejando mucha gente, ¿no?, también esas citas que se dan, que tú coges citas para el médico hoy hasta dentro hasta de 20 Hasta días. un mes he tenido yo, un mes. Y es que una situación, ¿no?, que obviamente que al final no la podéis Condiciones. tolerar, ¿no? Ah, hombre, a mí me ve el médico, porque eso lo dije, digo, Juan, tú me tienes que ver a mí. Dice, yo te veo, con que viene me va a ver a mí. Digo, no tengo otros cojones que verme. No hay otro remedio, hija. Había que venir, está claro, ¿no? Hay que venir, y ya está. Oye, bueno, pues anima también a esa gente que esté en casa. Animado, mucha gente ha animado, ¿eh? Para que venga. Yo la primera vez que cojo esto. Bueno, ahí está, tenemos ese lema de sanidad pública universal, ¿verdad? Bueno, y vamos a seguir, muchas gracias por estar con nosotros, María Ángeles. Pues ya estás viendo totalmente ese ambiente. Vamos a venirnos por esta zona de por aquí, y vamos a tener pues más protagonistas que también están detrás de esas pancartas. Muy buenas. Hola, ¿qué hay? Bueno, un día de reivindicación. Un día de, perdón. ¿De reivindicación? Claro, un día de reivindicación. Si simplemente, mira, ayer tuve yo que venir por un problema mío que tengo de salud, y resulta que la doctora mía de cabecera es una de las que se ha ido. Y me han dicho que no me pueden dar cita hasta que no venga el sustituto, así que estoy de manera indeterminada absolutamente, que no sé cuándo me van a atender. Vamos, que está aquí esperando no sabes Estoy cuándo. esperando a que a través de la improvisación busquen alguna solución, porque por lo visto protocolo no hay ninguno de que haya un periodo para sustituir a nadie, ni aquí estamos pagando las consecuencias. Y bueno, ¿cómo te está pareciendo la respuesta que está teniendo el pueblo? Bueno, pues siempre es insuficiente la presencia de la gente, pero yo creo que está bien. Mira, las 2 aceras más o menos con presencia de gente, lo importante es que se traslade al pueblo, y a través de vosotros pues más todavía, ¿no?, que hay gente que se preocupa por esta situación, y esperemos que se vaya resolviendo, porque si no esto es un sin vivir. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahí vemos una de las opiniones de estos manifestantes que han venido
nosotros vamos a cruzamos Cuidado, rápidamente y nos venimos por la otra acera, María Ángeles, porque también aquí, porque en esta acera tenemos muchos protagonistas que vamos a coger por aquí. Muy buenas. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué? ¿No ha dudado en venir hoy, no? ¿Eh? ¿No ha dudado en venir hoy? Yo no he pensado en nada porque esto es preciso para todo el mundo. ¿Ha tenido usted algún caso que le han dado muchos días de retraso para ir al médico? No, sí, hemos tenido como todo el mundo. Vamos, pero gracias a Dios no tengo más, porque gracias a Dios, pero vamos, que esto es general. Claro. Esto es general, señora, esto es general ya. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ya aquí tenemos, pues, María Ángeles, aquí detrás está eso, el manifiesto se está repartiendo, como está bien diciendo Tito Jiménez, y nada, pues dentro de nada dará comienzo ese manifiesto. Tiene que explicar cuál es la situación de este centro de salud y lo que es la situación de la atención primaria en toda Andalucía, debido a los recortes. Vamos a intentar que el acto sea lo más corto posible. Las compañeras y compañeros van a leer el manifiesto, ¿vale? Estaremos un poquillo por aquí y daremos por concluida, por cuestiones de seguridad, daremos por concluida la concentración. Pero seguiremos, no nos vamos a quedar aquí y no vamos a terminar hasta que el centro de atención primaria nos reúna los requisitos que necesita una población como Lebrija, con 27.500 habitantes. Ahora mismo la plantilla asignada es de 15 profesionales médicos de familia y 5 profesionales médicos de familia. Bueno, pues ahí estamos viendo esas imágenes en directo, cuando son las 6:36 minutos de la tarde. Le estamos contando, le estamos mostrando cómo está yendo esa concentración que está teniendo lugar ahora mismo, como estamos contando, a esta hora de la tarde, a las puertas del Centro de Salud. Una concentración convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y, entre otros aspectos, pues se habla, ¿no? Se pide una atención primaria de calidad, también una sanidad pública y de calidad, la contratación de personal sanitario y administrativo ya cuanto antes, como nos acaba de decir también una persona con las que hablaba Desiré, esas bajas que se cubran también cuanto antes, esas citas médicas en 3 días, no en 20 o 30 días, que es ahora mismo lo que tenemos que esperar para poder acudir a nuestro médico, y sobre todo consultas presenciales y no telefónicas. Sabemos que en estos meses atrás únicamente eran a través de teléfono debido a la situación en la que nos encontramos, pero desde la plataforma consideran que ya son posibles esas citas presenciales. Así que vamos a volver de nuevo en directo hasta las puertas del Centro de Salud. Ahora sí vamos a escuchar ese manifiesto. A partir de ahora hay 7, es decir, la mitad 7 y alguien que está a media jornada por lo visto. De pediatras solamente hay 2, que repetimos, no son pediatras, no tienen la especialidad de pediatría, son médicos también de familia. Es decir, por lo tanto, pediatras, especialistas pediatras no hay ninguno. Y hablando de pediatría, sabéis que en el hospital pues no hay ningún pediatra de urgencia, con lo cual las madres y los padres cada vez que tienen un problema grave con los hijos tienen que tirar directamente para el hospital de Valme. En fin, no me enrollo más. Doy paso a la primera compañera que va a leer, ¿vale? Carmen, pégatelo aquí. Buenas tardes. Hace ya varios años, por diversos colectivos, se vienen denunciando el paulatino deterioro del Centro de Atención Primaria de Lebrija. Deterioro que tiene su inicio en la apertura del Hospital de Alta Resolución de Lebrija. Que bienvenida sea. Un momento, se me cala. A ver. Que bienvenido sea. De paso, pero que tiene funciones muy diferentes a las adjudicadas a los centros de atención primaria, CAP. El hospital aún sigue teniendo carencias muy clamorosas, entre las que se pueden destacar la falta de urgencias en pediatría,
Algunos recordamos las denuncias y movilizaciones en los años 2016 y 2017 contra la tardanza en la puesta en marcha del mismo y las carencias en especialidades que aún persisten. Una vez dicho esto, el deterioro de la atención primaria debido a los recortes de los gobiernos de la Junta de Andalucía motivan que, a pesar de la pandemia, nos veamos obligados a movilizarnos para exigir que esos deterioros se corrijan cuanto antes, puesto que se está vulnerando el derecho a una sanidad pública de calidad a la que tenemos derecho la ciudadanía andaluza y lebrijana, según la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Cuando se está demandando que se adopten las medidas imprescindibles, es que se va. ¿No lo pueden sujetar? No. Es que se me va. ¿Por dónde iba? Cuando se está demandando que se adopten las medidas imprescindibles para cuidar nuestra salud, para que las consultas sean presenciales, para que las citas se produzcan en un tiempo máximo de 3 o 4 días y no se dilaten de las instituciones responsables. Se hacen oídos sordos y las más cercanas muestran una tibieza desesperante. No nos dejan más remedio que salir a la calle. En 2019 empezamos con nuestras denuncias. Este verano pasado se hizo una recogida de firmas, se recogieron más de 4.700 firmas en un mes escaso. En septiembre organizamos una manifestación constantemente, hemos denunciado la situación de colapso del centro de salud, la improvisación de los primeros días de vacuna para personas mayores de 80 años y, por último, a tener conocimiento de traslado de más de la mitad de la plantilla de profesionales médicos, sin que se hayan garantizado su sustitución en tiempo, ha provocado el hecho de que hoy estemos aquí para decir basta ya. Como bien sabe, las citas con los médicos de familia tardan de media más de 20 días y las consultas sigue siendo telefónica, perjudicando y retrasando, no me la mueva, significativamente la detención de enfermedades graves. Se aprovecha las especialidades para implantar y se ha seguido con ella a pesar de que en otras especialidades han vuelto a ser presenciales. Es evidente que tal situación es provocada por tal falta de contratación del personal sanitario. En este caso, médicos de familia y pediatras y administrativos son fruto de los recortes sanitarios realizados por los diferentes gobiernos autonómicos, recortes que se siguen produciendo y que nos lleva a la situación actual. Con la crisis sanitaria estamos viviendo la triste experiencia que confirma que los recortes matan. Por ello, exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Sanidad que ponga pies en pared y solucione este problema urgentemente, enviando a nuestra localidad el personal sanitario y administrativo que necesitamos. Desde hace bastante tiempo las citas por internet no funcionan y te derivan al centro de salud. Lo mismo ocurre con Salud Responde. El resultado se han estado colapsando la gestión administrativa, provocando aglomeraciones y largas esperas en las puertas del centro a la intemperie, con lo que esto supone, tanto para las personas que tienen que soportarlo, como para las trabajadoras y trabajadores del centro, que tienen que padecer diariamente situaciones de crispación. Por otro lado, lógicas, que todo este desbarajuste provoca, por no hablar de posibilidades de contagio de COVID-19. Actualmente, la situación de la plantilla del centro es la siguiente.
La plantilla de médicos de familia que tiene adjudicado el centro son 15, actualmente quedan 7. El número de pediatras adjudicados al centro son 5. No hay ninguno con la especialidad de pediatría y ejercen su función en médico de familia. Actualmente quedan 2. La plantilla de enfermeras es de 15 profesionales. Actualmente hay 14. La plantilla de administrativo es de 5. Actualmente hay 4. 3 auxiliares y un administrativo. A eso hay que añadir las carencias permanentes en función de las ratios, que para una población como Lebrija debería ser mayor de la que hay, tanto en personal médico, enfermería y administrativo. Desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas de Lebrija, no vamos a quedarnos de manos cruzadas y adoptaremos cuantas medidas sean necesarias hasta que el Gobierno de la Junta de Andalucía, que es quien dispone las competencias y en cuyas manos está la solución, resuelva el problema cuanto antes mediante la contratación del personal sanitario y administrativo suficiente para una población de Lebrija con más de 27.500 habitantes y en función de la ratio por cada 1.000 habitantes aconsejable por la Organización Mundial de la Salud. Repetimos que la situación provocada está vulnerando gravemente el derecho a la atención sanitaria recogida en el artículo 43 de la Constitución española y el artículo 55 del Estatuto de Autonomía. En estos días hemos enviado cartas al alcalde, al Gobierno municipal, a los grupos políticos y asociaciones, para que entre todas y todos tomemos conciencia de la dimensión del problema y hagamos la presión suficiente para que el mismo se solucione. También hemos propuesto la constitución de una mesa conformada por la sociedad civil en defensa de nuestra sanidad y contra los recortes sanitarios. Gobierne quien gobierne, la sanidad y servicios públicos se defienden. Gobierne quien gobierne, la sanidad y servicios públicos se defienden. Pues ahí tienen ese manifiesto de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en esa concentración. Estamos en directo, como ya saben, a las puertas del Centro de Salud. Acabamos de conocer ese análisis de la situación actual de la sanidad, aunque eso sí, mañana en nuestros servicios informativos le ampliaremos mucho más sobre esta concentración. Ahora tenemos que seguir con otros temas aquí en Contigo a Diario. Vamos a cambiar radicalmente de tema y, como les decía al comienzo, también hoy vamos a hablar de audición, vamos a unirla con la música, por cierto. ¿Con quién? Pues con José Camacho de Oye Centro Auditivo. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Ángeles. Bueno, pues seguimos con el mes de la audición, fue marzo, pero continuamos también en abril, ¿no? Claro, bueno, como hubo un pequeño impasse con el tema de los días de los partidos de fútbol, pues lo hemos alargado el mes de marzo un poquito más, a la primera semana de abril, para un poco cerrar con un tema que, como tú bien has dicho, está relacionado con la música. Y bueno, que darle ese enfoque a la audición con lo que es el arte de la música, ¿no? Entonces, y por eso, antes de que comience, José, vamos a conocer también, bueno, que no te vas a encontrar solo. Aquí sí en plató estamos los dos solos, pero vamos a contar con la colaboración de dos auténticos profesionales, ¿no? Correcto. Vamos a ver tanto a Antonio como a José Mari, de la Casa de la Escuela de Música de la Casa de la Cultura, donde, bueno, ellos quieren mejores que ellos para que den su experiencia y sus testimonios de la experiencia que tienen en el sector de la música, tanto como creadores como intérpretes, y que, bueno, cabe entre todos poder transmitir esa importancia de poder escuchar lo mejor posible, no solo a las personas, sino todo ese arte de la música, ¿no? Vamos a descubrir mucho más de este tema, como decíamos, hasta la Casa de la Cultura nos vamos a ir en directo, hasta la Escuela Municipal de Música y Danza Juan Luis Galán Ojedo, pues para descubrir, ¿no?, para ampliar toda esa información que también os vamos a dar aquí desde plató, para conocer mucho más sobre esa unión entre audición y música. Ya estás allí además con estos protagonistas, ¿no? María Rodríguez, buenas tardes. Muy buenas tardes, María Ángeles. Efectivamente, aquí estoy ya con dos profesores de música, con Antonio y con José Mari, con lo cual nos van a hablar muy bien de esa unión que tú decías entre la audición y la música. Pues en un ratito vamos a ir con esas preguntas ante estos dos profesionales, pero ahora vamos a poner un poquito, José, en contexto, ¿no?, este tema. Sí, bueno, la idea es un poco
ese arte, como decía antes, de la música, pues un poco decir el arte de escuchar, ¿no? Ese enfoque artístico a la audición y a lo que puede llegar a conseguirse, ¿no? Un poco teniendo en cuenta que, bueno, el oído inicialmente siempre ha sido un mecanismo de aviso, de alerta, bueno, pues si vas por la calle de que viene con un coche, si te llama alguien que puedas enterarte, en la época de las cavernas, que si venía alguien para un animal o algo, pues que estuvieran atentos en aviso para poder defenderse. Y lógicamente, pues el hombre, el ser humano en general, pues ha conseguido que darle un poco una versión pues más artística, más de confort, de agradable a lo que es el uso del oído, ¿no? Y para ello, pues lo que es la creación de la música y un poco el cómo escuchar, ¿no? A la hora de crear música, pues bueno, la mayoría de la gente diríamos que la música está compuesta de una serie de sonidos con un ritmo que hacen una melodía, y dependiendo de el arte que tenga esa persona, ya creo que antes ha habido una actuación donde sobraba arte y buen oído, porque para llegar a ese tipo de cante, ¿no? Y a ese nivel pues hay que trabajarlo, y entonces pues bueno, es una cosa que hay que trabajar y que hay que un poco, dependiendo de ese resultado, pues va a ser más agradable o no, y si no es agradable pues no va a ser música, va a ser más bien ruido, dentro de que hay música que para según qué edades la consideramos ya más ruido que música, ¿no? Eso ya va en función de la armonía y de la melodía que se interpreta. Pues lógicamente, a partir de ahí, podríamos ver que cualquier persona puede tararear o cantar o así con mejor o menor arte, pero cualquier música, cualquier canción favorita la podemos tener interiorizada y la podemos un poco pues interpretar, ¿no? Dentro de nuestras limitaciones. A partir de ahí, pues bueno, hay una cosa que es lo que se trabaja, que es el oído, para tener lo que se diría un oído absoluto, y es poder saber interpretar y distinguir, mejor dicho, una nota musical, pues simplemente con ningún tipo de ayuda de instrumento y nada, simplemente eso. Y eso es una cosa que se trabaja en las escuelas, como podemos ver a continuación, me imagino. Efectivamente, así que volvemos de nuevo hasta la Escuela de Música y Danza, y ahora sí para descubrir, María, de qué forma se trabaja esto, ¿no? De qué forma se trabaja el oído absoluto. Yo creo que José María y Antonio nos pueden hablar mejor de esto, ¿no? Vale, tenemos problemas con el sonido. Hablando de audición, hablando de música, y ahora tenemos problemas. Bueno, pues volveremos. ¿Ahora sí nos escucha? Vale, pues ahora sí nos escucha. Yo creo que te escuchamos, María. Hablamos de eso mismo, ¿no? De cómo se trabaja el oído absoluto allí en la Escuela de Música y Danza. Exacto, pues retomamos, Antonio, ¿cómo se trabaja el oído absoluto aquí con los alumnos? Bueno, como te voy a comentar, el oído absoluto es muy difícil de alcanzar. Sí es cierto que nosotros tenemos dentro del lenguaje musical un apartado que es el dictado musical. El dictado musical consiste en que le vamos educando el oído a través en este caso, del piano. Y el alumno tiene que captar ese sonido, esa altura del sonido. Entonces, poco a poco se le va memorizando esos sonidos, y llegar a un oído absoluto es muy complicado, es muy difícil y está a la altura de muy pocos. Necesita un gran estudio y tener luego unas condiciones innatas de nacimiento con ese don. Y seguir practicándolo, porque esos son unos sonidos que se graban en la mente y el cerebro los retiene ahí, pero debe de trabajarlo, si no se van. Estupendo, María Ángeles, pues así es como se va poquito a poco de la práctica. Sí. Pero difícil, como decíamos, obtener ese oído absoluto. Sí podemos hablar, José, del oído musical, ¿no? Claro, o sea, realmente, como dice Antonio, el tener un oído absoluto, yo creo que coincido con él, ¿no? Es casi imposible para cualquier persona normal de la calle. Son los genios, los verdaderos artistas que han destacado en la vida y en la música, los que han podido llegar a eso. Como él también había dicho, hay que trabajarlo, hay que fomentarlo, hay que estimularlo y conseguir un poco, poco a poco, llegar a perfeccionar hasta donde se pueda, en función de las limitaciones de cada alumno, ¿no? Entonces, el oído musical al final es comprender la música y ese sentimiento que dice, bueno, yo no llego
a tener esa capacidad, pero sí el saber valorar lo que está bien y lo que está mal, y eso es una cosa que lógicamente si hay una pérdida auditiva no lo vamos a poder alcanzar por una limitación puramente anatómica, o sea, por mucho que lo trabajemos, si no llegamos a percibir bien, pues no se va a poder desarrollar esa capacidad, la tengamos o no, ¿no? Por ahí la importancia de qué manera conseguir un poco el aislarse y el poder escuchar y poder captar toda esa esencia del sonido. Vamos a hablar de eso, para ello volvemos a la Escuela de Música y Danza, María, porque queremos saber también de qué forma, ¿no? De qué forma se desarrolla el oído con la música, es posible, ¿verdad? Por eso vamos a hablar ahora con José Mari. José Mari, ¿de qué forma se trabaja y cómo se desarrolla el oído con la música? Bueno, pues el oído se trabaja, como coincidiendo con el compañero Antonio, pues es algo que tiene que ser un poco nacido, después desarrollado. Bueno, y dentro de nuestro sistema auditivo, pues tenemos unas capacidades que yo voy a hablar desde mi propia persona, que consiste en el oído rítmico y oído melódico. Y vamos a diferenciar, ¿no? Bueno, pues el oído rítmico es la persona que tiene relación evidentemente con el oído, pero además debe tener compás rítmico. Entonces yo, por ejemplo, una de mis deficiencias a lo largo de mi trayectoria es que no tengo ritmo, sinceramente, voy a ser honesto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no soy capaz de llevar unas palmas a compás por bulería, supuestamente, pero sí dentro de esas facultades o capacidades del oído tengo una muy a mi favor, que es el oído melódico. Bueno, pues me acuerdo en pleno proceso de enseñanza del conservatorio, bueno, pues que había unos ejercicios melódicos, se llama dictado en este caso, y bueno, pues el profesor en el piano daba una serie de sonidos y yo tenía que adivinarlo. Yo llegué un poco a sorprender en aquella época al profesor porque era capaz de reconocer 5 sonidos a la misma vez, diferentes. Entonces, pues claro, siempre he observado mi mayor, digamos, facultad auditiva es el oído melódico, porque soy capaz de reconocer muchos sonidos a la misma vez. Y esto también es un desarrollo que se ha llevado a cabo durante nuestros procesos de enseñanza. Vamos, María Ángeles, pues como ya vemos, 2 oídos que tenemos, 2 diferencias de 2 cualidades. Oído rítmico y oído melódico. Lo que sí es cierto, José, que para ser músico es necesario tener oído. Claro, bueno, José Mari, que es modesto, eso de que él no tiene ritmo, toca muchísimos instrumentos y tiene esa capacidad y no desentona, con lo cual el ritmo yo creo que también lo lleva en los genes, aunque él modestamente diga que lo suyo es el melódico, ¿no? Lógicamente sí, o sea, la audición y el tener una audición perfecta, siempre con el permiso de Beethoven, que fue alguien que también fue otro genio de la música, donde incluso casi sordo, prácticamente sordo, llegó a componer la 9ª sinfonía, si no me equivoco, simplemente con la transmisión de las vibraciones en el piano. Él ponía el oído en el piano y como no escuchaba la melodía, lo que hacía era que esas vibraciones, pues lógicamente, era lo que le hacía poder componer esa sinfonía, ¿no? Por lo tanto, salvo Beethoven, que creo que es un caso aparte, el tener un oído perfecto a un músico es muy importante, igual que lo es para cualquier persona, lógicamente el poder apreciar y valorar y poder degustar lo que es la calidad de una música en general, de cualquier estilo, lógicamente está totalmente condicionado a tener esa calidad auditiva que lo permita, pues simplemente o con la prevención que siempre hemos dicho o a través de accesorios que puedan ser audífonos o cualquier otro tipo de amplificador que nos permita pues escuchar con nitidez todos los sonidos y en particular pues la música, ¿no? Y de ahí la importancia lógicamente de los músicos para ello. Hay que tener en cuenta también que el cerebro tiene una capacidad de aislarse, de abstracción. Si estamos escuchando una melodía, un músico, por ejemplo, puede meterse en su mundo y dice, no, es que son bohemios, se meten en su mundo. No, es que tienen esa capacidad en el hemisferio sur del cerebro que hace que se concentre en esa música y se aísla de su entorno. O sea, realmente puede llegar a estar como en otro mundo, porque eso también lo trabajan y es algo que también lo hemos dicho en otros programas, que el no escuchar bien, esa capacidad de aislamiento, de concentrarse en un sonido, en una música, en una melodía, se atrofia si realmente la audición no es correcta, porque hace que ese mecanismo se vaya atrofiando, se vaya perdiendo y no tengamos esa capacidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante también el tener esa capacidad de mantenerse abstraído de lo que es su entorno a la hora de un músico componer, un
alguien que le guste la música, pues para apreciar y conseguir llegar a optimizar esa calidad auditiva. Y en el día a día, pues una persona cuando dice, no, es que con el ruido no escucho bien, claro, ese ruido te interfiere y eso si el cerebro no lo estamos ejercitando, cada vez te va a interferir más y lógicamente va a escuchar peor en ambientes ruidosos, que eso es algo que también se tiene que trabajar. Claro, pues vamos a ver cómo lo trabajan nuestros músicos, nuestros profesionales. María, en este caso Antonio, por ejemplo, que te cuente su experiencia, ¿no? Su experiencia personal con respecto a esa concentración que debe tener un músico. Hablaban ahora, Antonio, sobre la discriminación del ruido cuando estamos tocando música, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se trabaja? Sí, pues sí es un aspecto muy interesante a tratar, dado que, por ejemplo, aquí en nuestra escuela, al haber muchas especialidades, cada uno está haciendo la función que le corresponde. Y evidentemente ahora con el tema de la pandemia, que lo tenemos que tener todo abierto, pues los ruidos se multiplican. ¿Qué es lo que hacemos? Que la concentración a la hora de evadir esos ruidos pues es muy importante. Poniendo un ejemplo concreto, en mi caso, pues yo muchas veces cuando he estado estudiando, hablo de la trompeta en concreto, yo he podido estar escuchando música perfectamente o poniendo la tele y era una concentración tan grande en lo que estaba haciendo que lo otro es como una cosa que estaba ahí como el que no quiere saber nada, y mi concentración de sonido impide que ese ruido traspase. Es también una cosa o un tema muy psicológico, de tú adaptarte a ese ruido martillante que tiene, llámase en música o, no sé, una moto que pasa a toda velocidad, o los albañiles cuando hacen ruido, cualquier tema que te molesta, pues tu capacidad de concentración auditiva te permite hacer una barrera y elimina esos ruidos y estás en lo tuyo. La verdad es que es bastante interesante, por lo menos yo no tenía constancia, no lo conocía el tema este de la discriminación del ruido. Pues es importante, importante, ¿no? Es fundamental, en este caso para el músico, José. Y las emociones, el estado de ánimo también tiene aquí mucho que decir, ¿no? Claro, lógicamente, o sea, una persona sorda, también lo hemos comentado en algún otro programa, se vuelve introvertida, se aísla y evita situaciones, y eso hace que bueno, el aislarse, el no poder distraerse escuchando pues música, o porque no llega a escucharla con la calidad que quiere. O lo típico, nos llegan al centro personas que no pueden ver la televisión porque no pueden seguir la conversación. Entonces, la música es algo que ayuda, te levanta el estado de ánimo, y eso hace que en aquellas personas con problemas auditivos no lo puedan hacer y pueda llegar a caer en una depresión si no conseguimos, afortunadamente no son muchos los casos, pero se da, ¿no? Entonces, el no poder tener ese oído con que puedas apreciar esa música, esa televisión para las películas y demás, pues te aísla y entras en esa depresión, en ese estado un poquito depresivo. Lógicamente, es importante pues aparcar esos bulos, esos problemas y buscar soluciones para que podamos salir de ahí. Y de hecho también, pues bueno, creo que con José Mari también en ese sentido puede decir cosas, ¿no? Claro que sí, María, pues hablamos ahora con José Mari, que él mismo nos cuente de qué forma afecta el estado de ánimo, pues a la hora, en este caso, pues, de tocar un instrumento, por ejemplo. Me preguntan que cómo afecta al estado de ánimo a la hora de tocar un instrumento o incluso no de escuchar música. Bueno, pues yo tengo que decir que el estado de ánimo hay que, digamos, relacionarlo con el oído y a la misma vez con la música. Nosotros a lo largo del día pues recibimos muchos sonidos, unos más agradables, otros menos agradables. El típico portazo por el viento, ya que tenemos viento, el típico claxon del coche inoportuno, y después la persona que está escuchando música clásica, que tú dices, esto me favorece, esto me ayuda a mi estado de ánimo, ¿no? Entonces el propio músico necesita de encontrarse con una paz interior para poder ejecutar con mayor sentimiento, ¿no?, la música, ¿no? Entonces el estado de ánimo es una parte muy fundamental para nosotros, puesto que si no tenemos estado de ánimo no podemos hacer nada en concreto o lo más bello posible. Voy a poner un ejemplo muy cierto y muy claro que tuvimos cuando se decretó el estado de alarma,
que todo el mundo que sabía música a las 8 de la tarde salía a su balcón a interpretar, sea una cosa más bonita o menos bonita, pero salía. Que sí, era en reconocimiento a los sanitarios, pero un poco también para ayudarnos al estado de ánimo, que estábamos encerrados en casa y la verdad que las personas necesitaban de la música, ¿no? Entonces por eso yo digo que el estado de ánimo va en relación con el oído y con la música a la misma vez. Sorprendente. La verdad es que sí, que también es llamativo, María Ángeles. Digo, pues ahí está, tiene que estar presente la música en nuestras vidas, sí o sí, José, y por tanto, ya como resumen, ¿no? ¿Cómo podemos concluir? Bueno, en definitiva, el sonido en general y la música en particular es esencial para nuestras vidas. O sea, estamos en un mundo de comunicación verbal, aunque también hay otros sistemas de comunicación, como el de signo o el corporal, pero realmente estamos en un mundo de sonidos donde tenemos que aprovecharlo, tenemos que disfrutarlo, aunque hay sonidos molestos que son los ruidos, pero la mayor parte de esos sonidos, que es la música, por ejemplo, como decía José Mari, claro que el estado de ánimo, yo por ejemplo que practico ciclismo, pues según si tengo que subir una cuesta arriba, pues pongo una música que me ayude a incrementar esa energía y esa euforia que te va a ayudar a llegar a tu meta, ¿no? Entonces cualquier meta que nos pongamos, la música va a estar ahí para ayudarnos un poco a conseguirlo, y lógicamente, pues repito, el tener una audición perfecta o lo más perfecta posible va a hacer que eso nos ayude. Por otro lado, el no escuchar bien, pues es una pena para no disfrutar de esos sonidos, ya simplemente por el hecho del placer de la música, y por lo tanto el conseguir que no nos limitemos en esa posibilidad, ¿no? Sino poder disfrutar de todos los sonidos, el de un beber cuando llora, aunque nos despierte a las 4 de la mañana, o el de una composición de cualquiera de estos dos, que agradezco también pues su participación con su experiencia. Pues sí, pues vamos a darle las gracias por tanto a la compañera María, y como no, pues estas colaboraciones que hemos tenido hoy con Antonio y José Mari. María, pues de nuestra parte les dan las gracias. Muchísimas gracias de parte de María Ángeles y de José, a los dos. Muchas gracias también por vuestras aportaciones. A vosotros, como siempre. Bueno, pues ya saben, señores, salud y mucha música, salud auditiva y música, esa es la reflexión que nos llevamos hoy. José, muchísimas gracias como siempre, por todo. a vosotros. Nos vemos la semana que viene, por cierto. Muy bien. Y nosotros, bueno, pues vamos a continuar en Contigo a Diario con mucho más. No se vayan muy lejos porque enseguida seguimos aquí en Contigo a Diario, nos queda mucha tarde por delante.